a ser de los últimos. El 45, él murió en el 45, como pone ahí. Nació en Noel, en un pueblecito de aquí, cerca de Toledo, en el año 1863 y falleció en Talavera en el 45, con 82 años. ¿Sí? Bueno, él, tengo que decir que, claro, están viendo una cerámica suya espléndida. O sea, yo de todo lo que he visto bastante, puedo asegurar que es de lo mejor que he visto de cerámica, de lo que hacía él. Por tanto, no me voy a extender nada, aunque, como repito, no soy ceramista, pero mucho en la loza, de lo que es loza, porque es una muestra excelente de lo que él hacía o consiguió hacer en la última etapa de su vida, ¿no? Me pareció muy interesante su vida, pues, sobre todo la infancia, ¿no? Las historias que él contaba de su infancia, pues se acordaba muy bien de lo que, de la vida en su pueblo y tal. Entonces comenzamos. Él también dice en sus memorias, que le voy a basar mucho en las memorias que es de mayor, 2 años antes de fallecer, escribió manuscrita en los folios que su hijo Antonio le transcribió a máquina sus memorias, para que sus hijos supieran cómo había sido su vida y les sirviese de aprendizaje, aunque la vertía en la memoria de que la vida de sus hijos había sido muy distinta a la de él. Él había, como veréis ahora, pues que la vida que tuvo pues fue muy distinta a la de sus hijos, que ya crecieron con la cerámica, con un negocio próspero. Y él era muy dado a las frases, a los pensamientos que él tenía. Particularmente me gustó y por eso le he traído aquí el primero. Todas las vidas, por modestas y vulgares que parezcan, tienen algo que puede servir de enseñanza. Él era un hombre de empresa en el cual decía que era imposible todo lo que él consiguió en la vida si no hubiese sido gracias a la ayuda de sus trabajadores, sus operarios. Él solo no hubiese podido hacer ni la cerámica, ni la fotografía, ni la... Por tanto, él era un hombre que daba crédito a cualquiera para formar parte de su equipo, elegía muy bien a las personas. Bueno, y vamos a avanzar. Esto comienza, lo he comenzado. Esta es la primera o la segunda. Esta es su casa. Empiezo por el día en que le conceden 2 medallas, 2 condecoraciones. Fue un hombre muy condecorado, de una ascendencia muy humilde, como veréis, y al final de sus días, en el año anterior a su fallecimiento, le pusieron la medalla de Alfonso X Sabio por su trayectoria cultural, artística, el resurgimiento de la cerámica de Talavera, y la medalla al trabajo. Era un trabajador nato, con máquina, como dicen ahora los chavales. No tenía, era el último que se acostaba y el primero que se levantaba allí en su casa. La casa, me voy a extender un poquito aquí. Esto es lo que, la entrada es esta, que está, conoceréis, si habéis ido por el museo, está puesta allí, la entrada la quitaron de aquí cuando se cerró la fábrica. La ha puesto en color para que es obra de su yerno, de Francisco Rollo, que se casó con su hija María Tomasa. Aquí, la casa de él, la casa de mis abuelos, aquí vivían. Aunque se entraba, todo el mundo entrábamos por aquí, por el zaguán este. Andabas un poquito, este zaguán y salías al Esmaldosado, que es este patio grande de aquí. Lo llamamos Esmaldosado porque tiene la baldosa de barro. Era el centro de reunión de todo. Aquí entraban todos los operarios, todos los empleados, todos los operarios. Y aquí estaban los talleres de pintura, de barro. Aquí no se ve, detrás del árbol estaban los hornos, que no nos dejaban de chicos. Yo sí jugaba ahí y no te dejaban arreglarte el horno por lo que pudiera pasar. Hacían bien. Y aquí estaban las leñeras, que se construyeron unas leñeras que contaban en sus memorias que al principio hacían con la escobeña, pero
entre todos los alfares, cuando prosperó la cerámica, agotaron la que tenían próxima y ya vinieron aquí a la Jara por la planta de la Jara, leña menuda para controlar el horno. No digo que a lo mejor tuvieran leña más al inicio del horno, leña más fuerte. Bueno, pues pasó. Bien, este es el zaguán. El zaguán que viene, a ver, sales aquí, eso que hemos visto en la portada, sales a este patio, al embaldosado. Aquí a la derecha estaba el patio de la casa, la zona de casa de cocina, y aquí también tenía bueno, el embaldosado para nosotros era el centro de todo. Cuando se levantaba mi abuelo, contar también que saludaba a todos los empleados, pasaban allí, llegó a tener 100 y pico empleados. Empezaron con muy poco, empezaron con prácticamente nada y incluso tuvieron que hacer clases nocturnas para enseñar a pintar a los chavales que quisieran, que tenían otros oficios. Bueno, el embaldosado, propiamente dicho, esta es la entrada del museo antiguo y la entrada se pasaba por... el museo estaba aquí y aquí se pasaba la sala de ventas. Una cosa que ahora nos parece tan normal, vamos a cualquier museo y vemos que tenemos que al final que pasar por a llevarte alguna cosita que te ha gustado. Pues él igual, eso sí, ya veréis cómo vamos a contar cosas que, como este hombre al principio del siglo XX, en 1908, ¿cómo se le ocurrían todas estas cosas? Pues el banco famoso, también está allí en el museo, si lo quieren visitar, allí en el Museo de Venezuela, los dos leones, estos que luego se los quedó Patrocinio Martínez y estaban en la piscina de Toril, en Talavera, en el Patrocinio. Y esto ya era la entrada de los talleres, el tondo de la Virgen, esto lo hizo María Benjure, y esta es la entrada de los talleres que la Virgen que ya la veremos luego, con una cartela, esta la hizo su hija mayor, la pintó, no la hizo, la pintó. Y por aquí se entraban los talleres de pintura, que recuerden yo. Bueno, comienza la historia, pues eso, el día que amanece, él ha dormido poco, parece ser, pensando en qué va a pasar, que este día, pues muy importante para él. Era un reconocimiento 2 años antes, le habían tenido que operar en Madrid y ya la movilidad estaba muy reducida. El que le gustaba tanto correr por todos los talleres, por los pintores, por arriba y para abajo, decían sus empleados que era como digo, que se aparecía de pronto sin darse cuenta, le tienen allí del lado. Bien, es muy importante cerámica y cuando yo he tenido alguna empresa que hace no tantos trabajadores, pero por un estilo, hay que estar muy pendiente de cada uno que necesita, que hacen. Si tiene alguna duda, que no se pare, si tiene algún problema, incluso familiar. Es frecuente que había mujeres y hombres, o sea, cada uno tenía su propia nave, pero le preguntaba los problemas familiares también, porque tenía cierta, autoridad moral, en cuanto había vivido mucho, pues también los aconsejaba. Por tanto, aquí a los 81 años le pusieron las medallas. Esto fue, vinieron el gobernador civil, gente también de Madrid, del ministerio, y su hijo Salvador, en ese patio en el Baldosao, pues había convencido, que era músico, fue músico, de Salvador, y había convencido al director Adolfo Orgeta, no sé si os suena, muy famoso en esa época, y a la soprano, a María Victoria de Los Ángeles, y le tenían preparada la sorpresa. El banco, los preparativos, él se asomó a la ventana y vio ¿qué estáis preparando? ¿Qué es esto? Nos tenían todo. Y pues él me da a mí, supongo yo que él pensaría en su niñez para contar un poco la historia de su pueblo, ¿no? Él recordaba la niñez, empieza explicando empieza explicando una historia, pero yo me he adelantado por un poco centrarme en el tema. Él era hijo de... a ver, doy al botón que no es.
¿Ves? Él era hijo de Catalina y Alfonso Ruiz Rojas. Catalina había estado casada en primera nupcias con Antonio Rey, pero este hombre estaba pintando, era pintor decorador en Almagro, proveniente de Almagro los dos, y se cayó en un andamio y falleció el hombre, de la caída que tuvo en el andamio. Del primer matrimonio tuvieron 3 hijos, Jerónimo, Emilio y Eusebia, y el segundo, ya de segunda luz, viuda, se casó, se fue a vivir a Noé, cuando estos ya eran mayorcitos, y tuvo a Paula y a mi abuelo Juan. La relación de Jerónimo con mi abuelo fue extraordinaria. O sea, para él fue el segundo padre. Además, debido al carácter de Jerónimo, que parece ser que era muy extrovertido y con una calidad artística una iniciativa artística, por así decirlo, muy importante. Y es la mía.